buenas tardes, bienvenidos a 360 grados en el día de hoy. Hoy es miércoles 9 de agosto del año 2017. Don Freddy tiene unos compromisos de trabajos laborales, no pudo estar en esta tarde con nosotros. Bueno, aquí la jornada del día de hoy, un 9 de agosto de 2017, tiene que ver con muchas informaciones en el ámbito nacional e internacional. Hablaremos de todo, Vamos a hablar de la Dirección General de Migración y los operativos que está realizando, la visita que realizó precisamente las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, todos los organismos castrenses. Estamos hablando del Ejército de la República Dominicana, la Armada de la República Dominicana y la Fuerza Aérea Dominicana, todos conjuntamente con los organismos e instituciones que tienen responsabilidad en la frontera. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la situación? Bueno, a raíz de la salida de la MINUSTAH de Haití, hay una gran preocupación por lo que pueda ocurrir al no haber unas fuerzas armadas que controlen la situación de Haití. Recuerden ustedes que Haití es considerado uno de los países donde mayor tráfico de drogas pueden existir, pero además tráfico de armas, tráfico de seres humanos indocumentados. Es una situación que pone de manifiesto y manifiesta también, valga la redundancia, su preocupación la Organización de las Naciones Unidas, que en una reunión que sostuvo el canciller de la República, Miguel Vargas Maldonado, con el señor De Andrés, representante de la ONU, precisamente en esta reunión, había dicho que está preocupada la ONU por lo que pueda ocurrir en la frontera. Y entonces usted dice, ¿y qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que la MINUSTAH se va el 1 de octubre de Haití. Y en Haití no hay fuerzas armadas. Se estaba hablando de la conformación de unas nuevas fuerzas armadas, pero eso como que no se ha concretizado. Veíamos algunos ejercicios militares, algunos entrenamientos que se estaban haciendo para esos fines, pero eso como que no está concreto. No sabemos en qué ha parado todo eso. Sí hay una policía haitiana. Recuerden ustedes que las Fuerzas Armadas en Haití fueron totalmente eliminadas posteriormente a los tantos derrocamientos y en tantos asuntos de corrupción en la que estaban envueltos precisamente las Fuerzas Armadas haitianas. A raíz de todo esto, no hay Fuerzas Armadas, hay alrededor de 10 años, y cuidado, si estamos hablando de más de 10 años, que en Haití no hay Fuerzas Armadas. La MINUSTAH se ha ocupado de todo esto. A raíz de esa salida, la situación en la frontera es preocupación nuestra, de la República Dominicana. La ONU está manifestando su preocupación, pero más bien nos preocupa a nosotros. ¿Por qué? Bueno, saben ustedes que aquí es manifiesto la gran cantidad de indocumentados haitianos que hay en la República Dominicana, pero a través de la frontera vienen de otras nacionalidades, cruzan de otras nacionalidades hacia la República Dominicana. Es un punto, igual que todas las fronteras del mundo, donde hay tráfico de indocumentados. Y ahí hay ciudadanos chinos, ahí hay ciudadanos de todo tipo. ¿Qué pasa? Que la preocupación de la ONU tiene que ver con si estos ciudadanos indocumentados o son terroristas o son narcotraficantes o traficantes de armas de fuego. Las Fuerzas Armadas, amén de la preocupación de la ONU, ha estado enfilando los cañones hacia la frontera. Y yo leía en algún periódico de circulación nacional como algo que no es consuetudinario, y yo le digo que no. Todavía el ministro de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, Rubén Paulino Sen,
teniente general del ejército, cuando era comandante general del ejército de la República Dominicana, uno de los principales puntos que visitaba era la frontera. Óigame, también Matos de la Cruz visitaba mucho la frontera. Hay un cuerpo especializado de seguridad fronteriza. Hay una vigilancia en la frontera. Eso a usted no le quepa ninguna duda. Pero eso no quiere decir que no haya vulnerabilidades, porque ciertamente todas las fronteras del mundo tienen esas vulnerabilidades. Si nos pregunten en Estados Unidos, la frontera con México, puede haber vigilancia mayor que la frontera de Estados Unidos y México. Sin embargo, ahí hay tráfico de todo. Pero bien, mal de muchos consuelos de tontos. No vamos a justificar nada. Lo que estamos diciendo es que ciertamente la frontera ha sido y sigue siendo interés de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Y por eso, en el día de ayer veía usted que había una visita por parte del ministro de Defensa, el comandante del Ejército de la República Dominicana, Mayor General Braulio Alcántara López, el vicealmirante Miguel Peña Acosta, comandante de la Armada de la República Dominicana, y Payán Díaz, jefe, comandante de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Se habla de que allí se envió una línea a todos los soldados que tienen responsabilidad en la frontera. Y estamos hablando de que allí, en esa visita, el comandante, el ministro de Defensa, pues entregó esa orden a todo el personal que tiene responsabilidad en la frontera. Y dice que allí lo que se quiere hacer es preservar la seguridad y controlar precisamente el tráfico de armas, el tráfico de drogas y el tráfico de indocumentados. Otra de las razones que motivaron precisamente a Paulino Sen y a todo el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas es el anuncio de la salida de los últimos militares precisamente de la MINUSTAH, que es la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití. Eso habrá de ocurrir, unos hablan del 1 de octubre, otros hablan del 15 de octubre próximo. Estamos ahí a un mes y tantos días de ocurrir este hecho. Concomitantemente con esto, con este trabajo y con esta preocupación de la ONU y con las Fuerzas Armadas, la Dirección General de Migración está trabajando también recogiendo a los indocumentados haitianos que residen en el país. Hay muchos indocumentados que no han podido ser regularizados a través del Plan Nacional de Regularización del país, que se lleva a cabo hace ya 2 años y que a raíz del cumplimiento del tiempo para poder regularizar sus documentos y no poder hacerlo, y todavía les dan otro chance más para la regularización, ahora actualmente, después del 17 de julio aproximadamente, cuando ya se cumplió esa fecha, pues todavía hay muchos indocumentados en las calles, especialmente de nacionalidad haitiana. Y se han aprovechado de algunos que han sacado su carnet de regularización y han falsificado esos documentos también. Y en la mayoría de las provincias cercanas a la frontera ha habido un operativo donde se han llevado a cabo y se han devuelto cientos y quizás miles de indocumentados haitianos a sus países de origen. Eso porque hay una política realmente de la Dirección General de Migración para limpiar un poco lo que está pasando en la República Dominicana, porque había una gran preocupación
de la gran cantidad de haitianos que usted veía en todas partes y muchos de ellos sin documentos que puedan registrarse. No es que ahora todo esto se está haciendo y esto con vigilancia de los organismos internacionales se está tratando de hacer lo mejor posible, respetando siempre los derechos humanos, y cuando se apresan a una familia con niños, esos niños son llevados a un centro porque también hay organismos internacionales del sector infantil, como el UNICEF, que están vigilantes con relación a este tema, y los niños deben ser devueltos de un centro a una familia, a un familiar, y eso es una gran preocupación aquí en la República Dominicana. Ha sido un dolor de cabeza desde hace mucho tiempo. Recuerdo que siendo el almirante Cifrido Pared Pérez, director general de Migración, nos explicaba esa situación, y yo le estoy hablando de hace 9, 8, 7 años, y está ocurriendo lo mismo precisamente en este año 2017. Se amparan muchas familias de niños que a veces no son ni sus familiares, pero agarrados de eso, pues no pueden ser deportados hacia su país de origen porque tienen la custodia de esos niños. Y eso es una grave preocupación y un grave problema para la República Dominicana. Mientras tanto, más de 500 haitianos indocumentados han sido detenidos desde la tarde de ayer por las autoridades de la Dirección General de Migración, esto por la 4ª Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, con asiento en la provincia de Santiago Rodríguez. La verdad que ha habido un operativo interesante en cuanto a lo que tiene que ver con el control migratorio en la República Dominicana. Otro tema muy importante es el tema de la educación. Como habíamos venido hablando, don Freddy y yo, durante toda esta semana, la semana pasada y esta, sobre la auditoría que realizaría la Dirección precisamente de Educación, el Ministerio de Educación, para saber si de los 5,000 y tantos profesores que fueron bloqueados para no cobrar el mes de julio, porque existía la sospecha de que un grupo de esos profesores estaban cobrando sin trabajar. Y precisamente el Ministerio de Educación había prometido que entregaba esta tarde precisamente la auditoría a la Asociación Dominicana de Profesores. Y eso hizo el Ministerio de Educación. Entregó la auditoría a la Asociación Dominicana de Profesores y a los medios de comunicación. ¿Sabe lo que reveló esa auditoría? Que 3,929 maestros, o maestros, porque eran personas que estaban nombradas pero que no daban clases, y probablemente se trate de personas que eran otra profesión, que no eran de profesores maestros, y tenían un salario en el Ministerio de Educación. Eso dice y revela la auditoría. 4,000 y tantos profesores sí están registrados como maestros y como profesores, y entonces a estos el Ministerio de Educación le desbloqueó su sistema y les va a pagar retroactivamente este próximo 15 de agosto, según reveló el propio Ministerio de Educación, el propio ministro Andrés Navarro. Sin embargo, esto no parece ser ya definitivamente el problema solucionado, porque la Asociación Dominicana de Profesores dice que no participó en esa auditoría. A pesar de que recibió la auditoría, no participó en ella. Y entonces va a hacer un estudio para saber entonces qué es lo que va a hacer Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, en términos sindicales, lo que quiere decir que todavía existe la posibilidad de que pueda hacer movimientos, pero me da la impresión de que si esto es demostrable
con la auditoría que hizo el Ministerio de Educación, no hay dudas de que la Asociación Dominicana de Profesores lo había dicho, estaba de acuerdo con que si la auditoría revelaba que estos maestros cobraban sin trabajar, o como vuelvo a reiterar, maestros, porque probablemente no eran maestros, eran personas que estaban nombradas como maestros, y cobraban allí, pues entonces la misma ADP había dicho que si eso era demostrable, ellos mismos estaban de acuerdo con ello. Porque resulta ser que ahora para el inicio del año escolar hay un sinnúmero de maestros que van a ser contratados, porque hay alrededor de 300 centros más que van a ser incluidos en el sistema de las tandas extendidas en este próximo año lectivo que comienza el 21 de agosto. Eso estamos hablando de la próxima semana, 21 de agosto. Y ya está todo listo para el inicio del año escolar. Y dice el Ministerio de Educación que habrán computadoras para los maestros y estudiantes de secundaria, que hay nuevas aulas para el inicio de las clases, que se van a integrar los colegios católicos al sistema de tandas extendidas, que hay un sinnúmero de novedades en este nuevo año escolar, año lectivo 2017-2018. Lo que quiere decir que estamos preparando el ascenso de este jet que va hacia arriba, que es el sistema de educación de la República Dominicana. 117 millones de pesos es lo que se está ahorrando actualmente el Ministerio de Educación con estos 3.929 personas que dicen que eran profesores y estaban cobrando como maestros, y entonces ese dinero se va a tomar para nombrar a los nuevos profesores que sí van a dar clases, que sí van a impartir docencia en el nuevo año lectivo 2017-2018. Si todo eso es así como lo plantea el Ministerio de Educación, no hay dudas de que hay un saneamiento del sistema educativo en la República Dominicana y que este saneamiento en el sistema de educación conviene a todos los sectores de la vida nacional. Estamos hablando de que si nosotros educamos a nuestros niños en el día de hoy, tendremos mejores hombres y mujeres en el mañana. De eso no nos cabe ninguna duda. En enero pasado, Educación inició un proceso de auditoría presencial en todas las escuelas públicas, en los 105 distritos educativos y de los 18 regionales para determinar la cantidad de profesores que acudían regularmente. Don Freddy Sandoval decía aquí además que en el nuevo año lectivo 2017-2018 había ya dispuesto también todo el kit que iba a ser utilizado precisamente por los estudiantes con sus nombres auditados, con sus nombres cada uno de los niños que iban a tener sus mochilas, uniformes, cuadernos, libros que van a ser utilizados en el año lectivo 2017. Yo decía que ojalá que todos esos materiales fueran buenos y que no pase como en otras ocasiones, que como se trata de venta al Estado, le vendemos cosas que no sirven. En este caso, auguramos porque estos materiales educativos sean duraderos para estos niños que van a durar todo el año 2017-2018 recibiendo docencia. Y en ese sentido, pues hay también un kit especial para todos los estudiantes que van a participar. Se habla de una buena cantidad de estudiantes que ya van a incluirse además en el sistema de tandas extendidas. Ese sistema de tandas extendidas es importante porque resulta ser
que una familia que mande a sus hijos a la escuela en tandas extendidas se ahorra el desayuno, la comida y la merienda de la tarde. Y solamente esa familia que tiene 4 hijos, solamente tiene que preparar la cena de ese día. Y los 5 días laborables son, la verdad, un descanso para esas familias económicamente. Y yo creo que es una gran ayuda porque los hijos van a recibir docencia, van a recibir alimentación y van a recibir todo un sistema de educación que ojalá pueda ser extendido en todo el sistema nacional. Pero falta todavía algunos años para poder lograr verdaderamente este sistema verdaderamente en todo el sentido de la palabra. Nosotros tenemos que hacer una pausa comercial. Vamos a hacer entonces una pausa, pero cuando regresemos vamos a ver el panorama internacional. Bueno, antes de irnos a las informaciones internacionales, quiero referirme al tema de la defensa civil en la República Dominicana. A raíz del nombramiento como director de la defensa civil, el mayor general Rafael Carrasco Paulino, señores, yo hice una visita a la defensa civil y estoy sinceramente admirado de toda esa revolución que ha hecho el general Carrasco Paulino allí. Es que antes usted veía y parecía un chiquero algunos departamentos, sin ánimo de defender a ningún otro exdirector sobre ese particular. Lo que pasa es que hay que decir que la defensa civil tampoco tiene mucho presupuesto, pero la gerencia hace al organismo. Y yo le quiero presentar ante todo, un video en el que da cuenta de lo que ha ocurrido en la defensa civil. Si nuestro amigo director lo tiene listo, adelante con él. En coordinación con la Dirección General de Cooperación Multilateral y el financiamiento de la Unión Europea, que por disposición del honorable señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, a partir de hoy ponemos en funcionamiento nuestra moderna sala de situación con el propósito de brindar asistencia en los casos que lo ameriten. Haremos un convenio de colaboración con el Seguro Nacional de Salud, SENASA, que consistirá en la afiliación de todos los voluntarios de la defensa civil. Los voluntarios que han sido, sino también sus familiares directos también, que pueden afiliarse al Seguro Nacional de Salud. nos preparamos para servir. No hay ninguna duda de que Rafael Carrasco Paulino ha hecho una revolución en la defensa civil en tan poco tiempo, no es que tiene mucho tiempo tampoco en la defensa civil, pero conocemos el trabajo de Carrasco Paulino. Estuvo como comandante del Ejército de la República Dominicana y óigame, allí se hacía de todo, cultivos, además de se criaban animales para la venta de los soldados a bajos precios. Cuando estuvo en la 6ª Brigada en San Pedro de Macorís, hizo una laguna para la crianza de peces. Es un gerente, Carrasco Paulino. Ojalá que continúe en esa tesitura y la defensa civil yo auguro que va a tener mucho mayor éxito en estos días a propósito de los
departamentos un poco más modernos, mejor comunicación, mejores centros de operaciones. La verdad que es importante lo que se está haciendo allí. Es encomiable la labor de Carrasco Paulino. Pero como lo habíamos prometido, vamos a hablar del tema internacional. Venezuela sigue siendo una gran preocupación, no solamente en Venezuela, sino en todos los países, especialmente en Latinoamérica, que nos duele, a nosotros nos duele Venezuela, porque dicen los venezolanos que viven aquí, que si hay un país que se parece mucho a Venezuela, como es el folclore venezolano, somos los dominicanos. Nos gusta el merengue, nos gusta comer mucho, nos gusta beber, gozar la vida. Bueno, así son los venezolanos también, pero no hay nada mejor que su propia tierra. Y los venezolanos han tenido que salir de su país huyéndole a la situación política, social y económica que hay actualmente en Venezuela. Y hay otra muerte más en las protestas, tantos muertos en los últimos días, por la gran cantidad de personas que todavía se rebelan y protestan por la situación política y social de Venezuela. Nicolás Maduro sigue con esa tosudez de mantener una constituyente en la que todos se han expresado en contra. Estados Unidos, Europa, España, Inglaterra, se ha planteado unos 11 cancilleres de Latinoamérica pues, se pronunciaron en contra de esa constituyente, y a pesar de todo eso, Nicolás Maduro sigue con esa tosudez, y uno dice, pero ¿y qué es lo que piensa hacer este señor en Venezuela? Las últimas informaciones con relación a Venezuela es que el Ministerio Público, la Fiscalía de Venezuela, ha dicho que investiga la muerte del joven Eduardo Orozco Porras, ocurrida el lunes en un escenario de protesta en el municipio palavecino del estado Lara, eso es en el centro de Caracas. El organismo dice que a través de su cuenta que continúa investigaciones de hechos ocurridos en esa ocasión donde resultó fallecido este joven. Las cortes de vías, por lo general, han sido convocados por la oposición venezolana desde que iniciaron las manifestaciones desde el pasado 1 de abril. Dice la ex fiscal destituida en Venezuela, Luisa Ortega Díaz, que los recientes hechos de fuerza cometidos en el país por el gobierno de Nicolás Maduro dejan en evidencia que estamos ante un nuevo gobierno de facto, un golpe contra la Constitución, las leyes y nuestras formas de Estado. Dice que la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, elegida el 30 de julio y que 6 días después la destituyó de su cargo de la fiscal, es un cuerpo ilegal. Ella dice ilegalísimo de Venezuela. La verdad que esto tiene una gran repercusión internacional porque los venezolanos siguen su éxodo, su salida desde Venezuela. Pero mire, en Santiago de Chile, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, que también se reunió en Lima con otros 16 cancilleres para tratar la situación de Venezuela, dice que su gobierno no romperá relaciones con el Estado caribeño de Venezuela, no romperá las relaciones con Venezuela, ni tampoco va a retirar a su embajador en Caracas, Pedro Ramírez Ceballos. Sin embargo, fue de los países que firmó el rechazo a la constituyente que se llevó a cabo precisamente en Venezuela. En el ámbito también internacional, hay que decir que Donald Trump está haciendo alardes de su poder nuclear en Estados Unidos
y el presidente estadounidense asegura que el arsenal nuclear es el más poderoso y fuerte que nunca antes, en una clara amenaza contra Corea del Norte y por sus misiles nucleares. A mí no me gusta este jueguito de Donald Trump y Corea del Norte y que yo te enseño y tú me enseñas los misiles, el poderío militar, porque esto es peligroso. Y la verdad que yo no sé cuál es la intención de Donald Trump. Se habla de que, olvídese que él no es ningún loco. Que la gente, no, que Donald Trump es loco. No es ningún loco. Es el presidente de los Estados Unidos. Llegó a presidente de los Estados Unidos. Y él está ahí por algo. Y esa situación pone de manifiesto una política internacional de Donald Trump. Él no es ningún loco. La mayoría de los estadounidenses está de acuerdo con la política que está llevando a cabo Donald Trump. Usted le pregunta a cualquier norteamericano y él le dice, Donald Trump, no, que la gente dice, no, la gente, es posible que Donald Trump le lleven a juicio político, que no va a terminar su periodo. Los norteamericanos dicen lo siguiente, él no solamente va a terminar su periodo, se va a reelegir como presidente de los Estados Unidos. Él lo que está es practicando aquella doctrina Monroe, América para los americanos, y los americanos, los estadounidenses, están de acuerdo con esa política. Ahora bien, en el ámbito de los arsenales nucleares, del armamento militar y esa muestra de fuerza por parte de los Estados Unidos y por parte de Corea del Norte, no me gusta. No me gusta porque eso no va a afectar solamente a Estados Unidos y Corea del Norte, eso va a afectar al mundo. Y eso, la verdad que no me gusta y no me agrada que se esté hablando de este tema. Dice el presidente norteamericano, Donald Trump, que el arsenal nuclear de Estados Unidos es más poderoso y fuerte que nunca antes. Y dice que esto lo expresa un día después de que ayer emitiera una dura amenaza a Corea del Norte, a la que prometió luego furia y fuego, y se mantiene sus provocaciones. Trump dice, mi primera orden como presidente fue renovar y modernizar nuestro arsenal nuclear. Ahora es más poderoso y fuerte que nunca antes. No me gusta esta conversación que mantiene Donald Trump precisamente con Corea del Norte. No es muy halagüeña. Sin embargo, mire, Francia, a través de, dice que está justificando la determinación mostrada por el presidente Donald Trump con Corea del Norte, porque no puede aceptar que una parte de su territorio pueda ser atacada con misiles balísticos nucleares. Y eso lo dice el portavoz del Ejecutivo de Francia, precisamente Christophe Castaner, que la advertencia de Trump es la que hubiera tenido cualquier presidente norteamericano en idénticas circunstancias. Eso es así, no hay ninguna duda. Señores, hasta aquí la jornada del día de hoy, miércoles 9 de agosto del año 2017. Esperamos que usted se mantenga con nosotros mañana a la misma hora, a las 4 de la tarde, en 360 grados.